Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Abriendo la Biblia, por favor, conmigo. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2, verso 42. Vamos a leer solo ese verso, aunque vamos a exponer hasta el 47 y luego nos vamos a sentar. Si es tan amable, vamos a estar en pie. Si es que puede, por favor, acompáñenos en pie. Si no tiene ningún impedimento. Y leemos las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, y dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hacer oración en este momento. Padre, muchas gracias por este hermoso día, este primer día de la semana, este domingo, este día del Señor. Ha sido muy bueno con nosotros, Padre, al permitirnos una vez más poder estar en este lugar, adorando juntos, oyendo tu palabra y en esta oportunidad celebrando la Santa Cena. Te ruego que este sermón, Padre, prepare de una manera especial nuestros corazones para que podamos participar de esta mesa, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? El día de hoy, hermanos, le puse por título a este pasaje: una iglesia modelo. Una iglesia modelo. Lo último que vimos, hermano, fue que 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Eso fue lo último que vimos en el pasaje anterior de Hechos. Oyeron un sermón de las Escrituras, entregaron sus vidas a Cristo, se bautizaron y fueron contados como miembros de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Cuando digo, hermanos, que este mensaje lleva por título una iglesia modelo, me refiero a la iglesia primitiva. En su estado más temprano. Y definitivamente, hermanos, el pasaje que vamos a analizar hoy con la ayuda de Dios nos va a permitir ver por qué esta iglesia, hermano, tiene que ser el modelo de todas las iglesias cristianas en el mundo. Es decir, debe de ser nuestra inspiración parecernos a esta iglesia. Debe de ser nuestra meta ser como esta iglesia. Cuando nosotros vamos a una colonia que están recientemente construyendo, nos damos cuenta que lo primero que hacen en esa colonia de casas es una casa modelo. Y esa casa, pues los builders ellos tratan de que sea hermosa, que tenga buenos acabados, que sea ideal, de tal manera que cuando los posibles compradores de casas que se van a hacer en esa subdivisión o en ese terreno van al lugar y ven esa casa modelo, ellos dicen: me gustaría tener una casa parecida, una casa igual a esta, porque es bonita, la hacen de una manera atractiva.
que llame la atención de las personas que pasan por esa casa. También cuando de repente, hermanos, nosotros vamos a comprar ropa, esa ropa la están exhibiendo en maniquís que por lo general tienen un cierto aspecto físico de belleza, por decir así, de estética, que cuando tú ves esa prenda exhibida en ese maniquí, pues tú te inspiras, tú dices, me voy a ver bien cuando me la compre, definitivamente me va a quedar súper si me veo como este maniquí. Bueno, ya sabemos la realidad de las cosas en muchos de nuestros casos, pero no quiero entrar ahí porque se enojan las hermanas. Pero la idea, hermanos, es verdad que lo que es modelo es lo que debería de ser así. Debería de provocar una inspiración en todos para que sea de esa manera. Mi oración, hermanos, esta semana mientras preparaba este sermón fue que este sermón, hermanos, nos ayude como iglesia a nosotros a tratar de parecernos más a la iglesia de los Hechos. Y de hecho les cuento algo especial acerca de este pasaje. Este pasaje, cuando Dios de alguna manera inquietó en mi corazón el comenzar una obra, el plantar una iglesia, este fue un pasaje inspirador. Este fue un pasaje que fue como la base de decir, si un día el Señor me llama para plantar una iglesia, debería de ser una iglesia que se parezca a esta iglesia. De Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Y de hecho fue el primer sermón que prediqué. El primer día, el día 1, que nos reunimos escasamente 2-3 familias para comenzar esta obra, este fue el pasaje que expuse en aquel entonces. Este pasaje, hermanos, describe a la comunidad cristiana en su mejor momento. Poseían una devoción al Señor que muy rara vez se volvió a ver en las generaciones posteriores. Hoy día podríamos decir que encontrar una iglesia que se parezca a la iglesia de los Hechos, a la iglesia primitiva, sería tanto como buscar una aguja en un pajar. Sería algo muy difícil. Y no porque no haya buenos cristianos, yo creo firmemente que todavía hay buenos cristianos que tratan de hacer su mejor esfuerzo para ser cristianos e inclusive ministros de la manera como se fue en el siglo I. Sí hay, pero es difícil encontrar un cristiano como el que nos describe Hechos, una iglesia como la que nos describe Hechos. Creo que sí hay, pero que es muy difícil encontrarlas. La iglesia primitiva, hermanos, la vamos a estudiar el día de hoy en su mayor estado de infancia. Y por tanto, al estar en su mayor estado de infancia, estaba en su mayor estado de inocencia. Y por tanto, por estar en su mayor estado de inocencia, estaba en su mayor estado de pureza ante Dios. Es como cuando nosotros vemos a un niño y los niños son ingenuos para las cosas malas. A veces hacen cosas que son malas, pero lo hacen en aquella ingenuidad de ser niños. Y uno sabe que entre más pequeño, más inocente, y entre más inocente, más puro es un niño. Por eso nos causa tanta rabia cuando alguien le hace daño a los niños, porque son de las cosas más puras, de los seres humanos más puros que hay en este planeta, en esta tierra. Entonces eso vamos a ver el día de hoy, hermanos. Una devoción al Señor especial, una pureza especial ante el Señor de parte de esta iglesia. Vamos a ver bajo 3 encabezados, hermano, estos versículos que vamos a ver el día de hoy, bajo 3 encabezados. Nuestro primer tema o nuestro primer encabezado se titula: eran una iglesia que cumplía con sus deberes espirituales. Eran una iglesia que cumplían con sus deberes espirituales. Y yo creo que el simple título nos hace entender por qué muchas veces la iglesia de hoy no se parece a esta iglesia. Porque si yo le preguntara, y vamos a pasar revista conforme analicemos los deberes espirituales de la iglesia, vamos lamentablemente a descubrir que mucha gente no cumple con sus deberes espirituales. Todos quisiéramos tener una iglesia como la de los Hechos,
empezando por mí, y estoy seguro que usted también. Yo creo que cuando usted le ve defectos a esta iglesia, que todos se los vemos, yo también se los veo, esta iglesia tiene defectos, usted dice, wow, ¿por qué nuestra iglesia no es mejor? Y la pregunta sería si usted es un buen cristiano. Porque si usted es un buen cristiano y cumple con sus deberes espirituales, tiene derecho a exigir que todos los demás seamos mejores. Pero si usted no es un buen ejemplo en ese sentido, ¿con qué autoridad moral podemos exigir a los demás que sean mejores cristianos? Vamos a volver a leer el verso 42 para analizar este punto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera cosa, estas personas eran gente, hermanos, que perseveraban. Amén. Había en ellos, hermano, una permanencia y una constancia. No eran personas inconstantes. Perdón. Se convirtieron, ¿se acuerda? Eran 3,000, pero se convirtieron de verdad. Y desde que se convirtieron eran personas que se mantuvieron siempre adelante, perseverando en la obra de Dios, en constancia. Hoy día, lamentablemente, hermano, en la mayoría de iglesias, mejor dicho, en todas las iglesias, encontramos gente que profesa un cristianismo, pero que no es constante, ni permanece, ni persevera. En nada, ni en su forma de congregarse, ni en su forma de servir, ni en su santificación, ni en la crianza de sus hijos, ni en tener un buen matrimonio cristiano. Son cristianos de temporadas, que se congregan por temporadas, que sirven por temporadas, que están bien por temporadas, que de repente ven que la familia la están perdiendo y reaccionan y quieren arreglar todo en la familia como si consistiera en meter una sopa Maruchan al microwave. Pero esa emoción les dura unos días y luego todo se les desbalaga una vez más y todo está fuera de orden. No, estos hermanos perseveraban. Perseveraban, dice, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, es decir, tenían un interés vivo por las escrituras, por la palabra de Dios, por lo que los apóstoles estaban enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todo cristiano que nace espiritualmente de forma genuina debe de forma natural, escuche, tener hambre por la palabra de Dios. Es como cuando un bebé nace y ese bebé está sano, de forma natural quiere alimentarse y busca alimentarse de la leche de su madre. El consejo para los cristianos que nacen de nuevo de verdad es que deben estarse alimentando de la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra del Señor. ¿Quiere usted saber qué es un buen cristiano? La Biblia dice que los buenos cristianos, en Hechos 17:11, que lo vamos a analizar cuando lleguemos allí, la Biblia dice que los buenos cristianos leen las escrituras todos los días. Hechos 17:11, lo vamos a analizar cuando lleguemos. Dice que los buenos cristianos que leen las escrituras todos los días son llamados nobles. Amén. Son llamados nobles. ¿Por qué? Porque son personas que dedican tiempo a su crecimiento espiritual, que perseveran en la doctrina de Dios, que quieren aprender, que quieren ser útiles en las manos del Señor, hermanos. Diariamente dice, que escudriñaban estos hermanos bereanos todos los días las escrituras para comprobar que lo que se les estaba predicando era la verdad. A lo mejor yo sé que aquí hay mucha gente que no lee la Biblia diariamente, los 7 días de la semana, que a lo mejor un día, 2 días, inclusive 3, dijo hoy no pude, hoy trabajé demasiado, pero que trata, que se esfuerza diariamente de leer las escrituras y a veces lamentablemente no se puede. Pero él sabe, es responsable y sabe que no puede dejar pasar semanas sin leer la Biblia. Tal vez días de repente a veces te toca, días. Pero imagínese, hermano, que hay cristianos, hermano, que dejan de leer la Biblia días. Otros, hermano, dejan de leer la Biblia semanas. Otros, hermano, dejan de leer la Biblia meses.
y hágame usted favor, gente que se dice cristiana, que dejen de leer la Biblia años. Wow. Toda persona que diga ser un nacido de nuevo, pero que no tiene un deseo interno natural por alimentarse de las Escrituras y de la palabra de Dios, puede con justa razón dudar de su conversión. Puede dudar de su conversión. Debería decirse a sí mismo, ¿yo soy cristiano? Y después responderte, wow, ¿cómo puedo ser cristiano y pasar tanto tiempo alejado de las Escrituras? Los verdaderos cristianos, hermano, dice que perseveran, se mantienen firmes y constantes. No son gente de doble ánimo, son gente constante y firme en lo que está haciendo y perseveran en la doctrina. Muchas veces llamamos a la sabiduría de Cristo una riqueza. Decimos, wow, la Biblia contiene toda la riqueza y toda la sabiduría de Cristo. Y si es riqueza y es sabiduría, entonces deberíamos de preguntarnos por qué no la escudriñamos. Porque si es para el beneficio de nuestra alma, ¿por qué no estamos escudriñando y profundizando en todas las profundidades y en todas las riquezas del Evangelio? Pero vea, solamente estamos hablando por ahorita de un deber con el que cumplía esta iglesia. Un deber que consistía en ser personas de la palabra. ¿Sabe cómo se nos llama a los cristianos, hermano? Se nos llama el pueblo del libro. Ese es uno de los nombres que se ha acuñado a través de los siglos para el cristianismo. Y ese nombre se empezó a usar porque se quiere decir que somos gente que siempre andamos con una Biblia y que la leemos y que meditamos en ella y que tratamos de entender lo que dice ahí. Pero también estos hermanos cumplían con su deber, dice, en la comunión unos con otros. Es decir, se reunían frecuentemente, pasaban tiempo juntos. Participar de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local para un cristiano, hermanos, nacido de nuevo, no es una opción, es una necesidad. Ser miembros de una iglesia local, hermanos, es vital para nuestra vida espiritual. Toda persona que se deja de congregar, ese es el inicio, hermano, de una debacle espiritual en su vida. Jamás se debe de dejar de congregar un cristiano. Cuando usted escucha a un cristiano decir que ha llegado a entender que no necesita congregarse para ser cristiano, es tanto como si un cuerpo dijera, he llegado a la conclusión que no necesito la cabeza para vivir. Así de contradictorio es, hermanos. Están los famosísimos cristianos, entre comillas, que dicen que para tener relación con Cristo no necesitan tener comunión con la iglesia. Y eso es, hermano, cuando tú escuches hablar a alguien así, estás escuchando a una persona completamente ignorante de lo que las Escrituras enseñan al respecto. Porque es imposible tener comunión con Cristo sin tener comunión con su esposa, con su novia, con su amada, la iglesia cristiana que Él compró con su propia sangre. Así que esos son simples dichos y clichés de personas ignorantes de las Escrituras y que lo más seguro es que lo que aman es el pecado. El compañerismo cristiano, hermanos, es parte importante. Llegue temprano a la iglesia y trate de saludar a todos. Váyase tarde cuando acabe el culto y trate de saludar a todos. No solo a sus amigos, no solo a sus personas favoritas. Es el día del Señor, hermano. No se vaya corriendo por un tonto juego de pelota. Es el día del Señor. Ni nos anden correteando, para que acabemos rápido aquí arriba o hagamos la Santa Cena así. Porque es el día del Señor. En el partimiento del pan, esto es una referencia a la cena del Señor. Todo creyente debe de participar de esta hermosa ceremonia que sirve para autoexaminarnos y para ver cómo nosotros andamos en la fe. Cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, venimos a la mesa juntos, una mesa, en una unidad, hermanos, sublime ante el Señor. La mesa del Señor significa que todos estamos al mismo nivel al pie de la cruz de Cristo. Que todos éramos pecadores y que todos hemos sido salvados por la gracia del Señor y por su misericordia.
La Santa Cena no puede faltar en la vida de una iglesia. La Santa Cena es vital en la vida de una iglesia. Lamentablemente hay iglesias que casi nunca la celebran, o hay otras iglesias que la celebran mal. Por ahí escuché a un pastor argentino decir que se puede hacer con sándwich y con Coca-Cola, que no en sí no es un pecado, dice, no es como lo más correcto, dice, pero en sí no es un pecado hacerlo con sándwich y Coca-Cola. ¿Se imagina, hermano? La irreverencia ante este memorial mandado directamente por Jesucristo y donde nos dijo, celebren esto, porque cada vez que ustedes lo están haciendo, están recordando mi muerte y están anunciando mi venida. Y yo diciendo, échenme otro spray para seguir anunciando la venida del Señor. Así que esta gente, hermano, eran gente de la palabra, gente que se congregaba regularmente y se mantenían unidos en el cuerpo de Cristo como miembros de una iglesia local. Eran gente que participaba del partimiento del pan, es decir, de la cena del Señor. Y también en la última parte dice que eran personas, hermano, que estaban constantemente en oración. Ya está saliendo a luz por qué no nos parecemos tanto a la iglesia primitiva, ¿no? Porque la iglesia primitiva, hermano, era una iglesia que oraba. Era una iglesia en donde los miembros de la iglesia amaban la reunión de oración. Dicen que si quieres saber qué tan espiritual está una iglesia, que vayas a la reunión de oración. No el domingo, porque el domingo todos vienen, porque no hay trabajo. ¿Y qué hago aquí aburrido? Mejor voy a la iglesia, dicen algunos, ¿no? Pero dicen, si quieres conocer qué tan bien anda una iglesia espiritualmente, ve a la reunión de oración. Nosotros hacemos una reunión de oración al mes. ¿Y sabe cuántos vienen? Ni media iglesia viene. Y eso es lo que saca a luz muchas veces, hermano, realmente en dónde radica la debilidad de la iglesia moderna y la falta de espiritualidad en llegar a ser más como la iglesia, hermanos, primitiva. Porque cuando la iglesia ora, hermano, cuando estamos orando como iglesia, le estamos diciendo al Señor que nosotros no podemos solos, que nosotros necesitamos que Él intervenga en la vida de nuestra iglesia y que nos ayude para seguir predicando el evangelio, que las almas se sigan convirtiendo, que los hermanos se sigan santificando y que no seamos un tropiezo para el mundo, sino un buen testimonio y que por nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Las iglesias, hermano, cuando no oran, se vuelven frías, se vuelven mundanas. Podemos ser muy preparados teológicamente, hermano, y leer, pero muchas veces cuando se hace solo eso sin oración, eso es peligrosísimo. Es una receta para el desastre, hermano. Yo les digo a los hermanos que predican, les digo, hermanos, ustedes no pueden esperar que el sermón de 1 hora que ustedes dan sea respaldado por 5 minutos de oración cada vez que se acuerdan. Tener una vida de oración, una vida de comunión, una relación real con Dios en nuestra vida, hermanos, es vital, es bien importante, hermano. La oración es vital. Pastor, pero una vez al mes, es que usted tiene que orar en su casa como iglesia también, todos los días. A la iglesia no venimos, como decía la semana pasada, a adorar, es decir, a hacer algo que no hemos hecho en toda la semana. A la iglesia venimos a seguir adorando, es decir, a seguir haciendo algo que hacemos todo el tiempo en nuestra casa y en todo lugar donde nosotros estamos. Porque yo no creo que usted viene el día de hoy todo seco y todo frío y apático, porque usted dice, bueno, la última vez que oré fue el domingo pasado cuando dijimos amén y nos fuimos de aquí. Porque eso es un problema. Mucha gente viene con esta mentalidad a un culto, viene arrastrando los zapatos destruido, nunca busca a Dios y dice, pues ojalá ya que hagan algo por mí. El Señor lo puede hacer, pero eso no debe de ser la forma de vida de un cristiano. Los primeros cristianos, hermanos, se enfrentaron a retos muy complicados. Imagínense predicar, hermano, el apóstol Pedro delante de todos estos eruditos de la ley, y dice que se levantó con denuedo y con poder y no se intimidó y les predicó las escrituras, o enfrentarse al gobierno romano. Pero ¿sabe por qué? Y sin ser un hombre de muchas letras, porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo y lo que pasaba haciendo era orando. Los apóstoles se dedicaban a 2 cosas, la lectura de las escrituras y la oración. Y esas personas, hermano, cuando hablaban, hermano, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Se siente, yo creo, cuando alguien ora, ¿verdad, hermano? Y habla, se siente.
el poder, la autoridad, el denuedo, de estarte realmente comunicando las verdades de Dios. Y eso nos hace falta como iglesia, hermanos. Tú le evangelizas a alguien con el propósito de ganarlo y más bien sales peleando con él, te lo echas de enemigo porque le dijiste algo que no le gustó. Y dice, no, ahora nunca voy a ir a una iglesia por tu culpa. Nos falta sabiduría, nos falta prudencia, nos falta autoridad y poder para hablar las escrituras. Pero entonces, hermano, este primer punto de por qué esta es una iglesia modelo es porque una iglesia que cumplía con sus deberes espirituales, perseveraban y eran constantes en lo que tenían que hacer. El segundo encabezado era una iglesia que inspiraba el respeto de la comunidad. Era una iglesia que inspiraba el respeto de la comunidad. Lea conmigo Hechos 2, 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabe, hermano, que el poder que la iglesia tenía, la sabiduría que los hermanos tenían, lo genuinos que ellos eran como cristianos, comenzó a inspirar, hermanos, una sensación de respeto en la comunidad para la iglesia? Las personas de afuera y que no eran cristianos respetaban a la iglesia, aún sin ser cristianos, porque veían muchas cosas en ellos. Vamos a analizar este pasaje, hermano. Veían que eran cristianos entregados a lo que habían creído, que no andaban con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, porque así no vas a ganar nada, nada. Lo único que vas a ganar es una mala reputación. A un cristiano así, nadie lo respeta. Dice, no, esta persona no es confiable. Hoy dice que sí, mañana dice que no, y a saber. Pero un cristiano definido, que tiene convicciones, hermano, estables y que sabe a dónde va y que tiene su mirada puesta en Cristo y que no compromete su vida con el mundo, es una persona que inspira respeto, y eso fue lo que comenzó a suceder aquí. Los hermanos, al perseverar, hermano, y cumplir sus deberes espirituales, comenzaron a inspirar el respeto en la comunidad de alrededor. Nosotros sabemos que allá afuera mucha gente odia, hermano, a la iglesia. Algunos lo hacen con razón, porque lamentablemente han habido falsos testimonios y por unos pagamos todos, como dice el dicho. Pero también hay mucha gente, hermano, que simplemente odia a la iglesia porque la iglesia es luz y ellos están en tinieblas. No han venido al evangelio. Creo que tenemos que identificar cuando hay mentirosos que odian a la iglesia y se hacen las víctimas. Dicen, ay, me hicieron un montón de cosas. ¿Y tú qué hiciste? No, yo no hice nada. ¿Y cómo andas ahorita espiritualmente? No, pues ando en el mundo. Ah, ¿sí? Pues más bien parece que tú lo que estás resentido contra la iglesia porque lo que amas es el pecado. Yo siempre les he dicho esto, y hace unos días un hermano me lo recordaba. Usted sabe que los pastores y las iglesias en general tenemos detractores. Eso es así, el mismo Jesús tuvo detractores. Pero cuando personas o gente de aquí se va y comienzan a hablar en mal de mí o en mal de la iglesia, yo les digo, es muy fácil de determinar si están diciendo la verdad o no. Observen su vida espiritual y ya, observen su vida moral de esas personas. Y vean ustedes si realmente estas personas son gente creyente, fieles a Dios, constantes, que están en perseverancia en otra iglesia, dando buenos frutos de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y entonces digan, bueno, tal vez sí es cierto que el pastor les hizo algo, o la iglesia cristiana familia les hizo algo. Pero si no, no podemos creer el testimonio de los impíos, hermano, los falsos testimonios de los impíos. Pero aparte de eso, hermano, que pasa y que muchas veces hay gente que odia a la iglesia y malos testimonios también cuando la iglesia da malos testimonios, porque eso pasa también en general, hermano. Una iglesia que está bien, que está haciendo las cosas lo mejor que puede, debería inspirar a las personas de allá afuera respeto, y eso era lo que estaba pasando aquí. ¿Y sabe por qué, hermano, la comunidad tenía en reverencia a la iglesia? Porque la iglesia tenía en reverencia a Dios. Cuando nosotros tenemos en reverencia a Dios y respetamos a Dios, hermano, automáticamente Dios pone ese temor en todas las personas que nos rodean. Dicen, este me cae mal, pero no sé qué tiene, este tiene algo especial, este no es igual que los demás, o esta no es igual que los demás. Dicen que un filósofo griego, hermano, tenía una mentalidad de cómo él obraba, y dice que él obraba y caminaba en el mundo como pensando que estaba en un templo. Usted sabe, un templo inspira esa solemnidad, ¿no? De hecho hay catedrales que son templos y que de hecho hay hasta eco. Cuando alguien da un paso, alguien habla y hace un eco y todo el mundo empieza a susurrar, a decir,
hablar en voz suave, porque todo ese eco aumenta el volumen de las cosas y anda caminando como sobre cáscaras de huevo. Y esa era la actitud con la que este hombre dice que vivía. ¿Y quién mejor que los cristianos no deberíamos caminar con esa actitud, hermano? Porque sabemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados y que no hay un momento en que nos podamos esconder de su mirada. Caminar, hablar, actuar, todo lo que hacemos, filtrarlo a la luz de estoy de cara a Dios, coram Deo, como decían los reformadores. Vivimos siempre de cara ante Dios. Usted sabe que esa fue la filosofía, hermano, o la forma de pensar que cambió al mundo. Vivimos de cara a Dios. Cuando eso se comenzó a entender, hermano, el mundo tuvo un cambio, tuvo una transformación radical en el siglo XVI cuando vino la Reforma Protestante. Cuando los protestantes comenzaron a enseñar eso, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. No solamente los que están en el clero le están sirviendo a Dios, sino todos, el granjero, el soldado, el rey, todos debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y eso trajo una revolución a nivel mundial. Dice, hermano, que eran hechas muchas señales y maravillas por parte de los apóstoles. Es decir, la iglesia primitiva, hermano, sucedían cosas milagrosas, como lo que le acabé de mencionar. Se imagina que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o que Pedro resucitó a aquella muchacha Dorcas. Y todas las cosas extraordinarias que ellos hicieron. En el siguiente pasaje vamos a ver cuando Pedro y Juan van a orar al templo, Hechos 3, y una persona que estaba ahí paralítico de toda la vida, un cojo, ellos lo hicieron caminar. Y todas estas señales, todos estos prodigios, hermano, que sucedían en el siglo I, en la iglesia primitiva, causaba esa admiración y ese respeto de parte de la gente. Obviamente entendemos en el contexto, hermano, que en el siglo I todas estas señales, milagros y prodigios que seguían a la predicación era con el propósito de confirmar que lo que los apóstoles hablaban y enseñaban era inspirado de parte de Dios. Cada vez que los apóstoles predicaban, enseñaban, se reunían y un milagro sucedía, lo que estaba diciendo el Señor con ese milagro era, estoy ratificando, número 1, que el mensaje que están dando es divino, y número 2, que estos mensajeros han sido enviados por mí, autorizados por mí. Por eso es que hoy yo no necesito hacer un milagro para ratificar este sermón. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que comparar solamente con lo que ya está escrito. Lo que está escrito es con lo que yo tengo que comparar para ver si es de Dios o no. Por eso cuando usted va a un lugar especialmente de doctrina mala, que se jactan de que suceden muchos milagros, tú dices, no, pero si yo comparo lo que tú hablas con lo que está escrito aquí, contradice lo que está escrito aquí. Por tanto, no es de fiar el milagro que supuestamente tú estás proclamando. Con el fin de la era apostólica y el cierre del canon de las Escrituras, sabemos, hermano, que esa ratificación terminó. Yo no necesito ratificación hoy, porque ya está escrito aquí. Si usted quiere saber si lo que estoy diciendo es de Dios o no, ¿qué tiene que hacer? Abra su Biblia y compárelo. En aquel entonces, lo que tenían que ver la gente era un milagro. ¿Queremos saber si es de Dios o no? Si el mensaje es divino o no, si el mensajero es autorizado o no. Entonces veían el milagro y el milagro le ratificaba que era inspirado. Hoy no, hoy lo que está escrito, está escrito. Claro, eso no quiere decir que Dios no siga haciendo milagros, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Y Dios sana, y Dios levanta, y Dios restaura. Y si tú estás enfermo, si tú tienes una necesidad, cualquier cosa que sea, puedes ir ante Dios, para el cual no hay nada imposible, y pedirle como hijo e hija de Él que eres, y esperar que Él va a hacer lo que es mejor para ti. Porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque para siempre es su misericordia. Y Él tiene cuidado de sus hijos y cuida los pajarillos del cielo y los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cómo no va a poder, hermano, cuidar de nuestras vidas? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No es que eran una comuna, como esas comunas sectarias, ¿no? En los 90 salió David Koresh, que juntó a un montón de personas en Waco, Texas, y entonces se comenzó a proclamar Mesías y se fueron a vivir todos juntos a un rancho. Esas son comunas, que este tipo de movimientos sectarios lo que hacen es manipular a la gente, hacerle un lavado cerebral, enseñarles falsas doctrinas, hablarles de falsas profecías, etcétera. No, este grupo no era eso. Este grupo
Cuando dice que estaban todos juntos, no quiere decir que vivían todos juntos, sino que siempre estaban tratando de pasar tiempo juntos en todas las reuniones que ellos hacían. Porque cuando venimos aquí, hermano, es cierto que venimos a adorar al Señor, pero también venimos a pasar tiempo con nuestros hermanos. Yo a veces quisiera hacer un pulpo y saludarlos a todos, no puedo. Pero hay personas que más bien lo que quisieran es no tener hermanos. Yo no quiero saludar a nadie. O solo a mis amigos, solo a los míos, solo a mis favoritos. A los demás no, me pueden pegar el COVID. No, hermanos, esa es una actitud sectaria dentro de la iglesia, hermano. Eso no lo podemos hacer nosotros. Esta era una comunidad sana, una comunidad, hermano, en donde se buscaba el bienestar de las familias y el bienestar espiritual de todos los que se reunían en ese lugar. Vendían sus propiedades, dice, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad. El ser generosa a la iglesia también causó mucha admiración a la gente de afuera. El respeto que la gente de afuera tenía por la iglesia era que los veían ayudarse, los veían amarse unos a otros. Dicen los historiadores que cuando un cristiano estaba preso, toda la iglesia se juntaba y juntaban dinero y lo sacaban de la cárcel. Cuando estaba preso especialmente por predicar el evangelio. O una persona que era esclavo y para liberarlo podían juntar dinero todos los hermanos de la iglesia y también comprar la libertad de una persona. No es que alguien los obligaba a dar, no, como en muchas iglesias sucede. No, nadie los obligaba a dar, hermanos. Ellos daban voluntariamente de sus corazones, de una manera espontánea nacía la generosidad. Y aquí le voy a decir algo, escuche. Para estar bien espiritualmente, tú necesitas leer las escrituras y orar, congregarte, participar en la cena del Señor, ser un miembro activo de una iglesia, etcétera, etcétera. Pero una forma de comprobar que esa espiritualidad no es fingida es al ver la generosidad de una persona. La generosidad, hermanos, de nosotros como creyentes es un medidor de nuestra vida espiritual, cómo estamos espiritualmente. Porque es incongruente que nos jactemos de estar muy bien espiritualmente, pero hemos cerrado nuestra mano contra el pobre, contra el misionero, contra la necesidad de nuestra congregación, contra un hermano que de repente surgió enfermo y ahora necesita de nosotros porque no puede trabajar. Acuérdate que tú tampoco eres eterno y que tampoco vas a vivir joven toda la vida y sin enfermedades. Todos podemos pasar por ahí. El cristiano, hermanos, debe de ser solidario. El cristiano tiene una fuerte sensación de responsabilidad mutua. Porque mire lo que dice Primera de Juan 3, 17, 18. No lo traje, lo puede leer en su casa. Primera de Juan 3, 17, 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ser generoso, hermanos, inclusive siendo pobre, porque alguien dice, no, yo no puedo ser generoso porque yo soy pobre. La Biblia dice que los cristianos pobres, su riqueza consistía en que daban de su pobreza. Su generosidad consistía en que daban de su pobreza para ayudar a otros cristianos en necesidad. Hacer buenas obras no salva, pero son una señal de que hemos gustado la salvación. Y no vamos a ser salvos por buenas obras, pero nuestras buenas obras sí van a ser juzgadas ante Dios. Cuando nosotros estemos con el Señor, hermano, nosotros vamos a llegar a Él por la pura gracia y misericordia de Dios, pero se nos va a pasar revista. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes en las Escrituras. Mucha gente cuando lee estos pasajes donde el Señor está juzgando las obras de alguien, dice, la salvación es por obras. No, pero sí serán juzgadas las obras. Por eso es que en aquel pasaje, en Mateo 25, Jesús le dice a los justos, en el juicio de las naciones, donde pone a las cabritas de un lado y a las ovejas del otro, y les dice a los justos, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y viniste a mí, en la cárcel y me visitaste. Y dice que los justos le responden al Señor en esa parábola, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y el Señor le responde, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Y lo que quiere decir ahí, hermano, es que cuando nosotros somos solidarios con nuestros hermanos de la iglesia, es como servirle al Señor, es como hacerlo por Cristo. El que sirve al pueblo de Cristo, a Cristo le sirve. El que da al pobre, dice un proverbio, a Jehová le presta. Por eso, hermanos, es tan importante, hermanos, que nosotros seamos generosos. Entonces, todo esto inspiraba el respeto. Mire, 3 cosas que inspiraba el respeto en este segundo encabezado.
antes de pasar al tercero, que va a ser breve. En primer lugar, que la iglesia primitiva cumplían con sus deberes espirituales. No tenían un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, hermanos. En segundo lugar, que ante la autoridad que los apóstoles tenían de estar hablando lo que el Espíritu Santo les iba dando, sucedían milagros, sucedían cosas extraordinarias. ¿Pueden suceder milagros hoy en nuestra iglesia? Claro que sí. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? La salvación de un alma. Ese es un milagro. La salvación de un alma, el poder transformar un corazón, el que una persona que antes odiaba a Dios ahora ame a Dios, y que antes amaba al mundo ahora aborrezca las cosas del mundo. Eso es un milagro también. Y la tercera cosa era que les inspiraba respeto la generosidad de la iglesia. ¿Se imagina que seamos conocidos por eso, hermano? Que digan, no, ahí en Iglesia Cristiana la familia son generosos. Y aclarando una cosa, una iglesia X no puede acabar con toda la pobreza del mundo, ¿verdad? Sería imposible. Hermanos, tenemos que acabar con la pobreza como si fuéramos más bien una institución de beneficencia pública. No es cierto, somos una iglesia. Los pobres, dijo el Señor, que siempre van a estar ahí. Pero por lo menos entre nosotros como miembros de la iglesia debe haber solidaridad. No podemos ayudar a todos los pobres del mundo. Yo sé que usted conoce muchos pobres y yo también. Pero sí, por lo menos entre nosotros y a los más cercanos de nosotros, a quien Dios pone en nuestro camino para ayudar, no podemos cerrar nuestra mano, hermano. Conforme el Señor nos dé, nosotros damos. Y por último, el tercer encabezado, hermanos, eran una iglesia agradable y en crecimiento. Era una iglesia agradable y en crecimiento. Leemos los últimos dos versos, 46 al 47. Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que estaban todos juntos. Iban al templo porque era un lugar de referencia para evangelizar. No es que era el templo de la iglesia. Mucha gente lee esto y se confunde. Dice, ellos iban al templo. Iban al templo porque como judíos tenían una hora de oración, como lo vamos a ver en el pasaje que analizaremos la semana que viene. Había una hora de oración judía, que ellos iban a la hora de la oración. Había un templo que Cristo había dicho, esta es la casa de mi Padre, y los cristianos decían, pues era la casa del Padre de Cristo, nosotros podemos ir ahí también. E iban para evangelizar y compartir su testimonio. No es que ellos tenían que poseer el templo y hacerlo una iglesia, claro que no. En el año 70 fue destruido y no existe desde entonces ya. Pero sí era un lugar de referencia para ellos. Comían, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón. Dos cosas bien bonitas, ¿no? Cuando hay un convivio así y se hacen las cosas con esa alegría, con esa sencillez de corazón. La iglesia, hermano, debe de tener regocijo y debe tener gozo. Una iglesia lúgubre o en depresión es una contradicción. Porque si hay alguien que debe de tener gozo en este mundo es el cristiano, hermanos. ¿Quién más puede tener gozo en este mundo que una alma que ha experimentado la salvación de Dios por medio de la gracia cuando no la necesitaba? Tenían ese favor entonces con todo el pueblo, dice, porque eran personas que estaban llenos de alegría, con una sencillez especial de corazón. La gente que es sencilla cae bien, ¿sí o no? Pero el orgulloso cae mal. Inclusive por más humilde que seas, tú puedes ser bien humilde. Y si conoces a un orgulloso, tal vez lo aceptas más que otro orgulloso, ¿no? Porque orgulloso con orgulloso se hacen pedazos, ¿no? Pero aún así cuesta. Es más, Dios mismo, que es santo, dice al orgulloso de lejitos, lo miro de lejos. Era gente sencilla, gente alegre. Y cuando digo, hermano, que era una iglesia agradable, no quiero decir que comprometían el mensaje y condescendientes con el pecado, no. Eran firmes en condenar el pecado, pero eran personas agradables con las cuales se podía compartir y se podía hablar con ellos. Y lo que hacían, dice hermano, ahí era que estaban siempre alabando a Dios en sus corazones. Nuestra alabanza, hermano, debe de ser un testimonio. Por ejemplo, hoy me gustó, me encantó, wow, la alabanza. Bueno, siempre me gusta, pero hay días especiales y yo digo, wow, qué bueno que todos estamos alabando de esta manera. Bueno, yo pienso, a menos que usted esté faking, ¿no? Fingiendo, porque eso es un testimonio para los que nos visitan, hermano. Una iglesia poderosa en alabanza es una iglesia, hermano, que tiene un impacto en las personas que vienen a la iglesia. Yo he escuchado gente decir, es la primera vez que vengo y no sé ni por qué estaba llorando. Bueno,
pues a lo mejor las emociones o como usted lo quiera ver, pero pues por lo menos algo, una fibra de su corazón fue tocada. Y es importante. Y por último, era una iglesia, dice, donde el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, porque la salvación es del Señor. Pero quiero que notemos algo, hermano. Primero el Señor describió muchas cosas buenas de la iglesia. Y no es que por estas cosas buenas la gente se salvaba, porque nuestras buenas obras como iglesia no salvan a nadie, pero el Señor usaba eso como medios. Era un medio que Dios usaba de alguna manera. El Señor era el que salvaba, pero de alguna forma la iglesia era una iglesia receptiva. Era una iglesia que resultaba, hermano, atractiva para los pecadores. Y no porque les estuvieran apapachando el pecado, no, sino porque eran gente sencilla y agradable de corazón, alegre. Todos quisiéramos una iglesia así, ¿o no? Yo sí, yo quisiera una iglesia así. Dice que crecía, se imagina. Casi uno de los sueños de los pastores es tener una iglesia grande. Y es muy difícil tener una iglesia grande, la verdad. Es bonito ver un domingo la iglesia llena y a toda la gente alabando a Dios, pero no es fácil. Bueno, al menos una iglesia que diga queremos hacer bien las cosas bíblicamente y que esté grande, es difícil. Claro, hay otros que por medio de estrategias y métodos y bueno, hasta club de fumadores tienen en la iglesia y club de billar y club de no sé qué y club de no sé cuánto. Pues claro, ¿no? Todo el mundo anda buscando algo así y es la gente de afuera que no conoce el evangelio. Así que hermanos, en este breve pasaje, hermanos, hemos visto la iglesia cristiana primitiva en todo su esplendor. Y eso debe de ser un modelo para nosotros. Y debe de ser una meta para que seamos dignos de ser llamados iglesia cristiana. Debemos de tratar de parecernos a ellos. Esa debe ser nuestra meta. Tratar de parecernos a ellos. Por medio de, número 1, tener una devoción correcta ante Dios. Porque eso era lo que estos hermanos tenían. Una devoción correcta ante Dios. Eran sinceros. No eran falsos, eran verdaderos creyentes, verdaderos cristianos convertidos. Número 2, por medio de tener un carácter apropiado en la comunidad. Eran personas de un buen carácter cristiano las personas. ¿Y qué producía eso? Un efecto salvador en los pecadores. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.